estamos dando con ella, que realmente son súper interesantes, y nos nutren, nos enseñan, y nos generan siempre más preguntas. Siempre que terminamos alguna de estas charlas, terminamos pensando con Patricia sobre qué otra cosa podemos hablar. Nos quedó la de emprendimiento, Patricia, porque Patricia, aparte de todo, es emprendedora. Yo siempre lo cuento, ella no lo cuenta, pero ella sí. Carla, perdón, Laura. Laura. Yo aclaro que porque todos dirán, ¿cómo? Licenciada en química y va a hablar sobre la escucha. El día de la charla yo voy a explicarlo, pero yo hace ya varios años hice un curso de coaching de todo un año, que fue una herramienta que a mí me sirvió mucho en mi trabajo, ¿no? Sí. Porque comunicarse cuando uno está en una fábrica trabajando con 1000 personas no es fácil. Claro, me imagino que no. Y cuando uno percibe que necesita determinadas herramientas, bueno, por eso fue que yo te propuse la charla de escucha, porque era algo que siempre interesó mucho. Es súper, súper interesante. Así que bueno, vamos a ver ese el 30. Acá les está poniendo Marcelo para recordarles Exporta Simple el martes 28 a las 4 de la tarde, donde va a estar Paulina Campión, que es nuestra encargada de comercio exterior, con Norma Azueta, que es la persona que está a cargo de Exporta Simple actualmente, dando una charla sobre cómo está funcionando la herramienta para los exportadores o para los interesados en exportar también. Y mañana, por las dudas de que alguno todavía no se haya sumado, vamos a dar una nueva charla sobre FICA Digital. Ya tenemos más de 300 stands entre fabricantes, comerciantes, fabricantes de calzado, de indumentaria, de marroquinería, proveedores, o sea, se sumaron todas las cámaras de la cadena de valor, y ya tenemos más de... ahí me está levantando la mano Gustavo. Ya tenemos más de 300 stands, y hubo alrededor de 11.000 interacciones en estos 10, 12 días que tuvo la página. Significa personas que ingresaron o se acreditaron o tuvieron algún contacto entre stands o comerciantes con fabricantes. O sea que realmente superó muchísimo nuestras expectativas, teniendo en cuenta que tenemos una FICA presencial que tuvimos que suspender, que fue la FICA de julio. CAIPIC también se suspendió, y CAIBIN también se suspendió. Por lo tanto, los eventos presenciales hasta enero yo creo que son muy poco probables, salvo algún tipo de ronda de negocios que se pueda hacer después de septiembre, octubre, con distanciamiento social, pensar algo muy acotado a algo, digamos, que se puede hacer en la Cámara, por ejemplo. Hacer un evento en un espacio como Costa Salguero es impensable hasta el año próximo. Así que, como aprovechando ese empujón, digamos que nos está dando la imposibilidad de que la gente del interior venga también, porque es muy difícil pensar que alguien del interior, donde no hay donde el virus no está tan masivo como está acá en AMBA, pensar que alguien del interior vaya a querer venir acá la verdad, si yo estuviera en el interior, muy poco probable. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar una herramienta que ya existía y potenciarla. Así que los invitamos a todos. Mañana de 10 a 12 vamos a hablar sobre la herramienta, como hacemos casi todos los viernes. Y hoy, sí. Nosotros también después vamos a mandar la invitación, ¿Sí? el 5 de agosto, ¿Sí? Graciela Galego va a dar una charla muy interesante sobre cuál es el proceso de producción del cuero. Va a ser algo dado de una forma amena. Ay, me encanta. Esta Graciela, acá. Previos. Y bueno, Graciela es ingeniera química y como, bueno, los que la conocen saben que tiene mucha experiencia en la industria, de manera que sirve para que los que trabajan con cuero, los confeccionistas, de calzado, marroquinería, bueno, conozcan cómo es el proceso y para derribar algunos mitos, ¿no?, que la industria tiene. Perfecto, perfecto. Está Graciela hoy en el auditorio, una genia también, tanto Patricia como Graciela siempre acompañándonos, así que sí, por supuesto, el 5 de agosto lo vamos a difundir, después que Carla nos pase el flyer, así lo subimos a las redes también, y
y lo difundimos entre todos nuestros socios y por supuesto vamos a estar ahí escuchándolos. Así que bueno, y hoy nos convoca un poco empezar a hablar de lo que es la economía circular, que como que se empieza a hablar, no sabemos muy bien lo que es, qué avances hay, qué pasa en el mundo en ese ámbito, pero sí estamos convencidos de que es el futuro. Vos sos quien sabe más y nos vas a contar, pero sí lo que yo te puedo contar chiquitito como experiencia propia es que las nuevas generaciones tienen muchísima conciencia y les interesa mucho saber qué pasa con lo que compran y cómo eso que compran vuelve y quieren cosas que les duren o que las puedan reciclar o volver a usar o saber en qué se transforman luego. Yo eso lo veo mucho, mi hijo tiene 15 años, o sea, de la generación de mi hijo en adelante creo que se viene un consumidor que dentro de, obviamente, de sus capacidades y posibilidades de consumo y no pensando en eso que tenga que ser especialmente caro, porque si es algo que te dura más y que después puedes reconvertir en otra cosa, quizás hasta termine siendo más barato, pero claro, que el valor que le podemos dar a algo que sabemos o que lo vamos a poder reconvertir. Yo contaba ayer, fue en la charla que hicimos en la charla que estuve con vos, Andrea, en la de FECOBA Moda. Hablamos del tema de las fábricas y las empresas que están haciendo con sus clientes customizaciones para que el producto lo puedan volver a reutilizar. Como hace, por ejemplo, hablé de Rauch y Luz Príncipe, que son dos marcas de zapatos que yo conozco, donde vos podés, y Mariana Marrari en la charla de tendencias que dio también habló sobre los jeans, vos llevas tu producto que está gastado, y en vez de ir al zapatero a que le haga media suela, le cambias un avío, le cambias un adorno, le cambias una manija, y lo reconvertís en otra cosa, y quizás vos decís, bueno, pero esa persona no quiere vender más, pero quizás se encuentra una forma de fidelizar a su cliente desde otro lado, y claro, tiene que ver que ofrecer un servicio y algo que uno lo pueda tener más tiempo y darle otra vida útil. Y tenerlo diferente. Así que bueno, vamos a dar comienzo, diría yo, de a poquito se van a ir sumando más participantes y vamos a mantenernos todos en silencio, y una vez que la presentación termine o surja alguna duda en el medio, nos pueden ir escribiendo a través del chat y nosotros les damos la palabra o le hago la consulta yo a Patricia. Bueno, gracias a todos por esta tarde lluviosa haberse enganchado en esta charla, que a lo mejor acá en Argentina nos parece algo muy lejano, pero no lo es. De manera que tenemos que estar preparados porque implica un desafío, y cuanto antes entendamos cómo es este proceso de la economía circular, mejor. Marcelo, si pasa a la siguiente, por favor. Bueno, vemos constantemente avisos, anuncios de moda sustentable, lo que es vestimenta, calzado, referente también a lo que es el tipo de envases, ¿no es cierto? Envases que usan algunas marcas de alimentos, de bebidas, y surge toda un movimiento que hasta ahora no estaba tan afianzado en el mundo. ¿Y por qué no estaba afianzado en el mundo de esta manera? Porque los últimos 150 años de evolución industrial estuvieron dominados por un modelo de producción y consumo lineal. ¿Podemos pasar la siguiente, Marcelo? En el modelo de economía lineal, los bienes, los productos, se fabrican a partir de materias primas, consumiendo recursos, entre ellos muchos recursos naturales, se venden, se usan y luego se descartan, descartándolos como disponiéndolos como desechos o incinerándolos, lo cual implica un problema desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Este modelo, entonces, es el modelo de economía lineal. Ahí vemos nosotros que tenemos los recursos naturales, que las materias primas, muchas de ellas que provienen de recursos naturales, además pensemos también
que nosotros utilizamos en muchos procesos productivos, agua, energía, que o sea, el porcentaje de energía verde o de fuentes renovables todavía en nuestro país es pequeño. Por consiguiente, cuando desechamos un producto, no solo estamos desechando el producto en sí, sino que estamos desechando la mano de obra, estamos desechando también la energía que se utilizó para fabricarlo. Entonces, este es el modelo de economía lineal. Ahora, ¿qué ocurrió? Hace unos cuantos años se vio que debido al aumento de la población mundial, el incremento del consumo, el uso de materiales sintéticos, una serie de situaciones de concentración de la producción en algunos países en vías de desarrollo, hizo que la cantidad de residuos que se generaban era muy importante. Y por consiguiente, se agregó un paso más a la economía lineal, y así surgió lo que se llama la economía del reciclaje. La economía del reciclaje, pasamos a la siguiente, Marcelo. En la economía del reciclaje está asociada a lo que se conocen las 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar. Ahora, los problemas ambientales derivados del calentamiento global, el paulatino agotamiento de los recursos naturales no renovables, la generación grande de residuos y que en realidad, por más que se implementó esta economía del reciclaje o se intentó implementar, en especial en los países del primer mundo, nosotros hemos avanzado algo, pero no en la medida de lo que es necesario, se vio que era necesario empezar a pensar en cambiar el modelo económico, de manera de impulsar un nuevo modelo de producción donde los recursos se mantengan en la economía el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos y aprovechando en la mayor medida posible los que no hay más remedio que producir. Entonces, pasamos a la siguiente. Es el modelo de la economía circular. Entonces, a las 3 R's que teníamos de la economía de reciclaje, se agregaron 3 o más R's. Hoy ya se está hablando de 9, de 12 R's. Entonces, se agregó el tema de reutilizar, rediseñar, repensar, redistribuir. O sea que son muchas más las R's que entran dentro de la economía circular, en la que ningún residuo o desperdicio, ningún residuo se desperdicia, sino que todo se convierte en un recurso para un nuevo proceso. Esta forma de economía se estima que va a promover un avance importante, no solo en lo que es la industria, sino también en que va a promover la creación de muchos de miles, millones de empleos, ya que va a permitir trabajar en unos, lo que se llaman los empleos verdes. Yo lo que les quería decir es que, y por experiencia personal, ¿no es cierto?, de lo que me ha tocado en mi vida laboral, es que muchas veces lo que se nota, y se notaba, es que cuando se hace el diseño, es decir, yo creo que la economía circular es una oportunidad muy grande para los diseñadores. Una oportunidad muy grande para los diseñadores porque ocurre que muchas veces se diseña un producto, pero pensando en un material, pero no conociendo profundamente cuáles son las características de ese material. A mí me ocurría la mayor parte, bueno, ustedes saben que yo he trabajado muchos años en la industria del cuero,
y especialmente en una curtiembre que proveía cueros para industria automotriz, o industria automotriz internacional. Entonces, de pronto uno recibía una muestra de cuero que había que reproducir, o diseñar algo que el cliente quería, con una serie de especificaciones que debía cumplir, muchísimas especificaciones, 30, 40, 50 ensayos diferentes, cada automotriz tiene sus propios métodos para ensayar el cuero. Una vez que se pasaba esa etapa de aprobación de las primeras muestras, iba a lo que era volcarlo al modelo. Y allí muchas veces surgían los dolores de cabeza, porque el diseñador había pensado en un hermoso asiento que iba muy bien con ese cuero, pero tal vez el prototipo no lo había hecho con cuero, lo había hecho con un material sintético, lo había hecho con tela. Y resulta que se encontraba con que lo que él deseaba, que era de pronto, la tendencia en los últimos años es el cero arruga, ¿no es cierto? Que no haya ningún tipo de arruga en el asiento, que se vea lo más natural posible. Ocurría que había problemas luego con la cotización que se había hecho del modelo. ¿Por qué? Porque la piel, el cuero, no tiene su estructura, no es uniforme en toda la superficie. Hay zonas del animal que son más flojas, entonces cuando se cortaban las piezas y aparecían las arrugas, resultaba que había una parte grande de la piel que no se podía utilizar. Piensen ustedes que más o menos el rendimiento un buen rendimiento para hacer un tapizado de automóvil es alrededor de un 60%. Quiere decir que 40% del cuero va a descarte. Que bueno, dependiendo del tamaño de ese descarte, puede utilizarse o no para hacer otros pequeños. Yo muchas veces le decía a las empresas automotrices, bueno, todo esto por lo que ustedes están pagando, ¿por qué no hacen una pequeña marroquinería para entregar a sus clientes y demás? Entonces, muchas veces el no conocer profundamente el material con el cual se va a trabajar hace que surjan desperdicios y malos entendidos, porque obviamente cuando uno le dice, bueno, mire, en realidad el que va a cortar piensa que va a cortar el 80%, pero cuando pone los patrones, programa la máquina de corte, ve que esto para lo que él pensó no es así. Bueno, la economía circular es una forma muy diferente de hacer negocios. Obliga a las empresas a repensar todo, desde elegir correctamente las materias primas a utilizar, cómo diseñar, como decíamos recién, y fabricar productos, hasta sus relaciones con los clientes. Un cambio fundamental que introduce la economía circular es el rol que juega el cliente. Ya no se centra en el consumo, sino en el uso de una función, en educar al consumidor y hacer de él un consumidor responsable. Seguimos, Marcelo. Ahí va. ¿Pasó? Ahí. Ahí está, listo. Sí. Y lo que hace es reemplazar el concepto de fin de vida con el de la restauración, que es lo que vos, Laura, hace un ratito estabas mencionando, ¿no es cierto? Sí. Promueve el uso de energías renovables, también promueve la eliminación de productos químicos tóxicos que perjudican la reutilización y el retorno a la biosfera. Tengamos en cuenta que el modelo de economía circular trata de parecerse lo más posible a lo que ocurre en la naturaleza. De manera que entonces, otro tema importante también es que hay que diseñar la cadena de producción para que sea lo más corta posible. Es decir, que el producto recorra el menor trayecto posible hasta que llegue al cliente, que las materias primas, los materiales utilizados tampoco, traten de estar dentro de las proximidades de la fabricación. Todo esto saben que también está vinculado
con el cálculo de la huella de carbono, ¿no es cierto? Nosotros todavía no estamos acostumbrados, pero hay en muchos países del mundo donde uno puede, dentro de la etiqueta del producto, conocer cuál es su huella de carbono. Vieron que, bueno, ahora no podemos viajar en avión, nada, pero se hacía el cálculo en algunas empresas aéreas, a uno le hacían el cálculo de cuál era su huella de carbono al comprar o la contribución en realidad, su huella de carbono al comprar ese pasaje. Bueno, ¿a qué se apuesta también? A marcas con cadenas de producción cortas y locales, que es una solución interesante para que realmente estemos adquiriendo algo que haya sido fabricado siguiendo pautas de responsabilidad social y medioambiental. O sea, lo que se busca es transparencia en la producción, conocer el origen de las materias primas. No hace mucho yo vi un pequeño video, creo que era de la BBC, era en realidad una dramatización, ¿no?, de una señora grande que está hablando con sus hijos, a lo mejor ustedes lo han visto, está hablando con sus hijos, que los hijos están quejando de que hay poco trabajo, de que la situación económica es mala, de que hay contaminación en el mundo, y la señora le dice, bueno, pero piensen un poco, cuando ustedes tenían que comprar, en tren de comprar una remera hecha acá en el Reino Unido, eligieron comprar una en Asia que costaba una 10ª parte de la que producimos nosotros. Por consiguiente, estaban quitando mano de obra local, además esa remera de pronto les duraba muy poco tiempo, no sabían en qué condiciones estaba trabajando la gente en el país en que lo había fabricado, de manera que todo esto en realidad es responsabilidad en mayor o menor medida de cada uno de nosotros. Bueno, la actitud del consumidor y de las empresas es sumamente importante para obtener este cambio en el modelo productivo. Y lo que vos decías, Laura, es que lo que se vislumbra precisamente es que los jóvenes, las nuevas generaciones, valoran mucho las acciones empresariales en el ámbito social y medioambiental. Y las empresas entonces lo tienen que tener en cuenta para poder vender. En diciembre de 2019, la Comisión Europea publicó un documento que se llama el Acuerdo Verde Europeo. Esperen que ahora les digo, porque yo tengo acá un machete, una ayuda en memoria, y se me va corriendo. Entonces pierdo la página, ahora les voy a dar el nombre de European Green Deal, creo que es, pero no me quiero equivocar. Sí, es así. De European Green Deal. Este documento lo que establece es que describe una empresa como la tarea definitoria de esta generación. Entonces, el Acuerdo Verde tiene el objetivo de restablecer el compromiso de la organización para abordar desafíos relacionados con el clima y con el medio ambiente. Y la Comisión Europea, en este documento, que es muy extenso si alguno lo quiere leer, cree que se podría demorar unos 25 años en transformar las cadenas de suministro de esta modalidad lineal o de reciclaje a pasar a una economía circular. Siempre y cuando que los fabricantes entre sí trabajen en forma de colaboración, tomando sus productos entre sí para seguir agregando valor y que nada se desperdicie. Pero para poder llegar a esto es necesario empezar a trabajar desde ahora. Lo que dice este mismo documento es que desde 1970 hasta el año 2017, la extracción anual de materiales se triplicó y continúa creciendo. Aproximadamente la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, que son los que contribuyen al calentamiento global,
y más del 90% de la pérdida de la biodiversidad y el estrés hídrico provienen de la extracción de recursos y el procesamiento de materiales. Y lamentablemente solo un 12% de los materiales que se usan provienen del reciclaje. ¿Qué es lo interesante de este documento que a nosotros, bueno, de pronto podemos decir, bueno, es la Comisión Europea, estamos muy lejos? La Comisión Europea promueve, no solo para el mercado local europeo, sino para los que exporten a la Unión Europea, ciertos beneficios, tanto para distinguirlos como proveedores, como para rebajas impositivas y de tasas de importación, a todos aquellos que estén adheridos o que adhieran a los principios de la economía circular. Y esto será para estimular los mercados y la creación de empleos verdes. Seguimos, Marcelo. Vamos a ver algunos ejemplos de economía circular y después nos vamos a dedicar al cuero. Bueno, por ejemplo, sabemos que el sector de la moda es uno de los clásicos ejemplos de, digamos, en cierta manera, despilfarro, ¿no? Se compran muchas prendas que a lo mejor no son de buena calidad, que son de mano de obra barata, muy, muy baratas, que como uno trata de adaptarse, o en general algunos tratan de adaptarse con mucha rapidez a los cambios de la moda, solo tienen una vida útil muy corta, y además muchas de ellas se fabrican en condiciones laborales poco dignas. Ahora, la realidad es que cambiar este tipo de hábito no va a ser sencillo ni va a ser rápido. Pero bueno, hay una empresa china que se llama eCloset, que creó lo que se llama un armario en la nube, y que permite que aquellas personas que les gusta estar siempre a la moda, cambiar de tendencias, puedan tener un vestuario muy variado, probar distintos estilos, adaptarse a los cambios de la moda. Y lo beneficioso de esta empresa es que además se asociaron con una empresa que hace limpieza en seco, de tal manera que todas las prendas que se consumen allí, se comercializan en este eCloset, son luego tratadas por la limpieza a seco. Lo que se ha visto es que la ropa de calidad puede ser usada por más de 40 personas y permanecer en buenas condiciones. Luego tenemos una empresa que se llama Gerard Street, que diseñó auriculares que ofrecen sonido de alta calidad, y que lo que hace precisamente es reparar los auriculares que son de su marca, y además permite que sean totalmente desarmados para que luego las piezas puedan ser reutilizadas. Ejemplos tenemos muchos nosotros. Yo tomé algunos que me parecieron así como un poco emblemáticos. IKEA, la empresa sueca de decoración y de amoblamiento, presentó hace unos años su proyecto Salvemos los Muebles, con el que dan una nueva vida a los artículos desde la materia prima a los servicios. O sea, ciertos productos que vayan a cumplir con pautas que la empresa ha establecido, IKEA los va a recomprar y los va a revender una sección que se denomina el desván de las oportunidades. IKEA ha hecho un estudio en el cual estima que en el mercado español cada familia tiene aproximadamente un pequeño capital, digamos, de 2.000 euros en productos que no usan. Y el 4% de esos productos que acaban en disposición se trata precisamente de muebles. Otro tema interesante
es el de una empresa que produce, mejor dicho, una empresa que desarrolla, una compañía holandesa, un proceso de tintura sumamente interesante, porque como sabemos, para la industria textil se utilizan grandes cantidades de agua y de productos químicos que obligan luego a que esto tenga que ser tratado, tratados los efluentes, y por lo tanto hay un serio problema ambiental. Esta empresa, que se llama Daico, desarrolló un proceso de teñido en el cual utiliza dióxido de carbono. Utiliza dióxido de carbono altamente presurizado en un estado que es intermedio entre un gas y un líquido. Y lo que hace es disolver la tintura para que penetre hasta lo más profundo de la tela. ¿Qué pasa luego? El dióxido de carbono se evapora, se lo recupera, se puede volver a utilizar, y el 98% de la tintura es absorbida por la tela, o sea, lo cual es sumamente importante. Además se consume menos energía y el costo es menor. Esta empresa Daico ya tiene asociaciones con IKEA y con Nike. Como ven, lo importante que es precisamente esta interacción de las empresas entre sí. Allí yo les di otros ejemplos, la empresa Umicore en España, que extrae los materiales preciosos de los dispositivos tecnológicos, la empresa española de calzado Camper, que asegura a sus usuarios, no es esta sola, hay muchas otras en el mundo, que asegura a sus usuarios que, mejor dicho, a sus clientes, que repara el calzado de su marca, lo deja nuevo y lo envía a domicilio en 24 horas, haciendo una reparación muy rápida y eficiente. Bueno, y como es sumamente... Pasamos a la otra, Marcela. Y como, bueno, yo he trabajado tantos años y continúo trabajando en la Asociación de Químicos del Cuero y en algunas actividades personales que tengo también, el cuero es un ejemplo de economía circular. ¿Y por qué es un ejemplo de economía circular? En primer término, porque usa materias primas renovables. Usa los desechos o subproductos en realidad de otras industrias, de otras industrias que son la industria de la carne y la industria láctea. El material es duradero y además los productos hechos con cuero, en su gran mayoría, tienen la ventaja de que pueden ser reparados. El cuero se mantiene con el consumo sostenible y la producción sostenible y apoya los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Después, en una diapositiva posterior, vamos a ver cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El uso de cuero además ayuda a combatir la polución marina. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos de los sustitutos del cuero, que son de pronto materiales sintéticos, microfibras, lo que ocurre es que no solo ingresan al aparato digestivo de los peces, sino que estos también como que lo digieren y lo incorporan dentro de su carne, de tal manera que nosotros también consumimos, al alimentarnos de pescado, de estas fibras. La industria del cuero abre caminos hacia la economía circular, permite el desarrollo de empresas en cualquier lugar del mundo, dependiendo de las materias primas que existan, cumple con el deseo de los fabricantes de manufacturas de usar materiales reciclados. Es decir, se ven iniciativas hoy en el mundo de, por ejemplo, asientos de automóviles que luego se transforman en morrales, o en pelotas de fútbol o de béisbol,
o en pequeña marroquinería. Los productos terminados hechos en cuero cumplen para la Unión Europea con el criterio para desgravación fiscal verde y para los ejercicios de compra verde. Algo importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos también del cuero es que hay una serie de otros elementos, aparte de la piel que luego se va a transformar en cuero, que vienen con él. Del lado de de donde estuvo la carne, el cuero se recibe con grasa. Esa grasa se remueve y se utiliza para la producción de sebo. El sebo tiene aplicación en cosmética, en producción de detergentes, para la industria alimenticia. El pelo también se utiliza para la obtención de fertilizantes, la obtención de queratina. Las partes de la piel que no se van a usar, ya sea en estado fresco, que luego, o salado, y también después del proceso de pelambre se utilizan para la producción de gelatina. O sea que no solamente es eso que nosotros vemos luego transformado en cuero. Podemos pasar a la próxima, Marcela. Si a alguno le interesa profundizar con respecto al cuero y la economía circular, bueno, hay algunas páginas interesantes, como es, por ejemplo, Leather Naturally, que es una organización internacional formada por empresas, por curtiembres, por proveedores de productos químicos, que precisamente promueven el uso de cuero y hablan de sus características, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios, que pasamos a la próxima. Los beneficios de la economía circular. La economía circular es rentable, porque precisamente si nosotros pensamos en que vamos a tratar de optimizar el aprovechamiento de nuestros recursos y de nuestros materiales, y que la cantidad de desperdicios sea lo menor posible, y que ese desperdicio, ese residuo, sirva de insumo para otra industria, la rentabilidad obviamente va a ser mayor. Además, las empresas se comprometen y se conectan entre sí, porque al trabajar bajo un mismo modelo, se ayudan entre sí, especialmente en lo que se refiere a temas ecológicos. Mejora el nombre, la reputación, la fama de la empresa. Está vinculado a un concepto muy reciente que es el del círculo dorado, que tiene un objetivo muy claro, y que es crear o desarrollar el valor de un nuevo producto, de una nueva idea o de un nuevo negocio. Es decir, es una oportunidad para los diseñadores, para los innovadores, pensar cómo se puede mejorar el embalaje. A veces nosotros compramos algo, un pequeño frasco, un pequeño recipiente, y vemos que viene dentro de una caja con otra estructura y con nylon. Eso, por supuesto, que incide en el costo. Hay una serie de materiales que después uno los tiene que disponer, porque en realidad no los vuelve a usar. Y, bueno, ir pensando en envases biodegradables, que desde ya existen, o tal vez en pensar, bueno, cambiar la manera en que se embalan los productos. De manera que la innovación es un tema muy importante, la innovación y el diseño en la economía circular. Genera, como dijimos, puestos de trabajo verdes y habilidades especiales por parte de los empleados. Porque, digamos, al personal ya uno lo entrena, lo capacita, para que esté pensando permanentemente en esa forma de mejorar el negocio, de ahorrar los recursos naturales y de obtener el mayor rendimiento posible en lo que se está fabricando. Hace un rato hablamos del tema de que el cuero está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, podemos pasar a la próxima, Marcelo. Bueno, me la comí. Bueno, después se las voy a mandar. Adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Y también tiene la intención de fortalecer la paz y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrlo no se puede hablar de desarrollo sostenible. ¿Y qué pasa? Bueno, hay una serie de principios, hasta hace poco eran 17, ahora son 19, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que hablan del fin de la pobreza, el hambre cero, el acceso a la salud y la educación, la igualdad de género, la vida, acción para el cuidado del planeta y del clima. O sea, son documentos muy extensos que los que quieran profundizar en ello pueden hacerlo. Lo que sí hay una realidad, y creo que en esta época de pandemia nosotros nos hemos visto enfrentados precisamente a esta situación que resultamos los países, hasta los continentes, un poco aislados. Había muchas, de pronto, empresas que, hubo empresas, y tal vez todavía las hay, que importaban materias primas o componentes de Asia, de países que estuvieron cerrados durante bastante tiempo. Se cerraron las fronteras, entonces vimos nosotros que, por ejemplo, peligraba el armado de celulares aquí en nuestro país, o el abastecimiento de otros elementos, de manera que evidentemente es necesario repensar hacia dónde va la economía. Y eso tiene que ser un trabajo que cada uno, desde el lugar en que le toca protagonizar, no importa si es un pequeño o un gran emprendimiento, no importa, porque eso va a repercutir en beneficio propio y en beneficio de la industria en general. Bueno, y ahora sí vamos a la última, Marcelo. Que hay algo que a mí me gusta cuando hablamos de medio ambiente y que digo, es anónimo, no sé quién lo habrá escrito, pero me gusta mucho, que dice que vivir en la Tierra es caro, pero incluye un viaje gratis alrededor del Sol cada año. Así que, bueno, los que me quieran hacer preguntas, desde ya, con mucho gusto. Yo quiero agradecer, que no lo hice al principio, quiero agradecerle en nombre de la Asociación de Químicos del Cuero a la Cámara de la Industria del Calzado, a Laura y a Marcelo, que son tan amorosos y que siempre resuelven todos los problemas, y también a título personal, porque yo soy una persona de la tercera edad, que tengo que estar mucho tiempo en mi casa para cuidarme del virus, y que esta conexión con ustedes, con tratar de compartir mis conocimientos y mi experiencia, bueno, me dan una ilusión y un aliciente para tratar de estar todos los días mejor. Así que desde ya muchas gracias. Ah, bueno. No, gracias a vos, Patricia, divina. No, al contrario, es mutuo, porque pensá que nuestro primer vivo de Instagram lo hicimos juntas. Ah, sí. Ojo, no es que tercera edad, no cualquiera. Estamos re cancheras, Patricia, olvídate. Y la bueno. Pero el almanaque es el almanaque, aunque uno no quiera. Bueno. Yo me acuerdo de mi mamá, que tenía 80 en ese momento, que le recuerdo de haberlo dicho, y dice, yo me miro al espejo y tengo 45, pero en realidad el documento me dice que tengo 80. Bueno, yo espero tener el espíritu de mi mamá hasta los 88, que era profesora de francés,
Ay, qué divino. Después que, bueno, trabajó hasta los 80, dando clases particulares. Sí. Terminó toda la carrera de portugués en la universidad y luego estudió inglés. Y yo siempre cuento, la familia de mi papá, como verán por mi apellido Casey, ingleses, hablaban mucho inglés, mi abuela, mis tías, mi mamá no se llevaba bien con mis tías y se negaba a aprender inglés. Y un día me dice, ya grande, cerca de los 80, me anoté ahora a estudiar inglés. Le digo, mamá, ¿cómo vas a estudiar inglés ahora? Ahora dice, se murieron tus tías, así que voy a estudiar inglés. Bueno. No, pero igualmente ahora ahí hay una pregunta que ahora te la voy a hacer, pero yo creo que la juventud está en cuanto a uno se mantiene activo. Mi abuelo, yo tuve abuelos muy longevos, mi mamá falleció bastante joven, pero tuve abuelos, de los 4, 3 que vivieron hasta más de 90, y un poco la clave de mantenerse más allá de los avatares de la vida, que bueno, nos pueden suceder, es mantener activa la mente, los proyectos, tener cosas que nos... Yo siempre digo, cuando mi hijo crezca un poco, quiero hacer otra carrera que no va a tener nada que ver con la que hice cuando tenía 20 años, y lo voy a hacer seguro, cuando él empiece la facultad, quizás empiece yo de nuevo. Como que me parece que tiene un poco que ver con, más allá de que el tiempo pase, obviamente los chicos nos enseñan, mi hijo me enseña, o yo tengo problemas para hacer el vivo de Instagram, me ayuda mi hijo, obviamente, ¿no? Pero creo que el resto está un poco en mantenerse en actividad. Bueno, ahora estamos todos acuartelados, tratando de llevarla lo mejor posible, estamos como los presos, como la película de Darín, contando los días a ver cuándo vamos a poder salir a la calle, pero sacando esta situación, creo que depende mucho de cómo uno se tome las cosas y de buscar siempre más allá de las situaciones, vivir en Argentina y digamos, no es sencillo, pero creo que depende un poco de los proyectos que nosotros nos pongamos y el emprendimiento siempre es una palabra que tiene que ver con proyectar. Una de las vivir en Argentina no es fácil, pero nos desarrollan ciertas habilidades especiales. Yo el otro día estaba hablando con una chica joven, es decir, su marido, que me conoció a mí laboralmente, me pidió si hablaba con ella porque la notaba, ellos venían de vivir en Inglaterra, ella trabajaba en investigación en química, y ahora está trabajando en una empresa argentina y estaba perdida. Y yo le decía, pero ¿qué te pasa? Yo le decía que, por ejemplo, el operario argentino es un operario que, aunque no haya tenido demasiada formación académica, instrucción, es una persona inteligente y que siempre se le están ocurriendo cómo solucionar determinados temas de una manera inesperada a veces, ¿no es cierto? Y me dice, ay, sí, es cierto, yo allá en Inglaterra, si como algo flexible. Se rompía, todo el mundo se quedaba quieto y nadie hacía nada, y nosotros estamos acostumbrados a seguir. Somos como medio MacGyver, ¿no? Como que hacemos un poco de todo, tenemos esa flexibilidad de la pyme que nos da, que somos mayoritariamente pymes y nos dan mismo los empresarios, los empleados, todos formamos parte de un círculo donde sí nos adaptamos y nos readaptamos, y tenemos muy buenos profesionales, muy buenos técnicos, muy buena gente de oficio, que es lo que siempre defendemos para, cuando la industria se ve golpeada como nos pasa hoy, defendemos para proteger ese oficio, porque es tan difícil a veces formarlo, y cuando pasan estas situaciones que a veces, justamente ahora en el tema de la pandemia, nos excede en algún punto, porque es una emergencia que excede, que es a nivel mundial, que excede cualquier situación que uno pueda tratar de resolver. No es una crisis económica normal como las que ya vivimos en 2001 o en los 90. Esta es una crisis que nos atraviesa, y que, bueno, obviamente vamos a salir porque tenemos que salir, pero es una crisis que supera lo que uno pueda hacer. Digamos, dependemos, lamentablemente se junta una situación mundial muy, muy compleja. Pero una de las preguntas que hacía una persona que quedó en el chat ahí como alejada es, ¿cómo ves vos la economía circular acá en Argentina y qué avances ves acá en el país? Hay ejemplos de economía circular en el país. Yo estuve investigando, bueno, desde ya, por ejemplo, la producción de
energía a partir de los residuos, ¿no es cierto? En el caso del SEAMSE hay producción de energía a partir de los residuos. La economía circular, hay un ejemplo, acá lo estoy buscando ahora, bastante vinculado con el campo. Hay una empresa, ahora ya les voy a decir, hay una empresa familiar que se llama Las Chilcas, que está en el norte de la provincia de Córdoba, que es una explotación con 5 unidades de negocios, donde hay agricultura, hay un feedlot, ¿no?, donde se engorda el animal, hay una explotación de cría de cerdos, ganadería vacuna extensiva, recría, industria, y tienen plantas de producción de etanol y de biogás. O sea, hay iniciativas en la Argentina de lo que es la economía, circular. Yo creo que en el caso de la industria en la que nosotros trabajamos, en la industria del cuero y ustedes en la industria del calzado, lo importante es, primero, tratar de optimizar lo más posible el proceso para tener, o sea, ir preparando todo para esa economía circular. Optimizar el proceso productivo eligiendo las materias primas con las que uno trabaja, obtener el máximo rendimiento posible, reducir el consumo de energía, de agua, bueno, en el caso de la industria curtidora, a ver cuáles, no importa si yo tengo un pequeño taller donde fabrico una cantidad X de pares de zapatos o de carteras, bueno, ¿cómo estoy con el consumo de luz? ¿Tengo posibilidad de mejorar la entrada de luz natural? ¿Qué puedo hacer de pronto con esos residuos que me quedan? En lugar de tirarlos al volquete, ver si hay algún emprendedor con el cual yo puedo hacer una cadena productiva. Hay algunos casos interesantes en el país. Pasado, cuando tuvimos la jornada ahí que tan amablemente ustedes nos dieron el lugar, vimos que hay emprendedoras que hacen billutería en cuero, como Maite de Historio Domecq, Mercedes Arabia, que trabaja con el proyecto de las monedas de cuero. Hay otras personas que hacen marroquinería también con descartes de cuero. Sí, y yo, mira, Mercedes no estaba viendo a ver si la veía, pero no, ella a veces se suma a las charlas. Por ejemplo, hay una empresa en Mendoza que sé que utiliza para los fondos los neumáticos, que recicla neumáticos, que es Cinca. Después, como les contaba de Rauch y Luz Príncipe, que lo que hacen es arreglar el calzado, y Mariana Marrari en alguna de las charlas contó también algunos otros casos de algunos fabricantes y algunos diseñadores que están empezando a incursionar. Y acá nos preguntaba Camila, que ella quiere comprar, nos dice, residuos textiles y de cuero, retazos. Si hay algún consenso sobre los precios de los residuos, o si hay alguna regulación. No. Yo creo que no. No, creo que no. Por quizás poniéndose de acuerdo con alguna fábrica, yo creo que hasta se los pueden llegar a dar. Yo conozco casos que, por ejemplo, me acuerdo que Industria Sucre trabajó, hizo una alianza con unos chicos que tenían capacidades diferentes, que armaban tiritas para las capelladas, y habían hecho como un acuerdo que era súper interesante también, porque se le estaba dando un oficio a estos chicos, y trabajaban con tiras y armaban como unas trenzas para algún adorno de alguna capellada. Claro. Yo creo que regulado no está, eso seguro no, regulado no está. También hay que tener en cuenta que en cuanto a los recortes, tiene que ver el tamaño que tienen, ¿no es cierto? Para que porque muchas veces la gente habla de recortes y piensa que es, no sé, un pie cuadrado. Siempre estamos hablando, a veces cuando se habla de recorte es bastante menos, ¿no? Cuando uno refila el cuero y se recortan en las partes que no se van a usar, a veces son trozos grandes, pero otras son muy pequeños, son chiquitas.
Claro, claro. Y acá reflexionaba también Roberto y decía, esta economía también es tendencia en países que promueven la economía de consumo. Sí, porque en realidad hay toda una tendencia mundial también en países como Estados Unidos, Sí, como sí. países europeos. Sí. Porque Alemania, Francia. es el consumidor el que está pidiendo esto, y de alguna manera lo que hacen las marcas como Nike, obviamente nosotros no somos Nike, ojalá si fuéramos Nike, pero no es que Nike quiera vender menos zapatillas cuando te recicla la que tenés, porque a su vez tiene todo un mercado que consume más, pero sí hay un consumidor que quiere consumir menos, pero que el producto sea durable o que pueda intercambiarle algo y se convierta en otra cosa, y que lo pueda reutilizar, y que se usen productos que vengan reciclados y a su vez otros productos, es algo que uno le puede agregar un valor, aunque sea más caro producirlo, después el consumidor va a pagar más por eso, especialmente en países desarrollados donde hay otro poder adquisitivo. Ahí todavía más pueden hacer uso de ese marketing de alguna manera, o de dar a conocer lo que están haciendo. Precisamente Nike tiene una colección de calzado que se llama Space Hippie. Sí, la mostramos con Mariana, está buenísima. Sí. Aparte es retro, es toda una colección. Claro, está hecha con desechos provenientes de sus propias fábricas y de postconsumo. Sí. Ellos dicen que usan entre 85 y 90% de poliéster reciclado. Y las venden carísimas, y hay un mercado que las consume. Sí. Son caras, ¿no? Hay un mercado que las consume, sí. Sí, sí. Sí, también, sí, las vimos. Hay una empresa colombiana que produce zapatillas con fibra de banana. Quiero aclararles, sí. no es cuero de banana, porque ya tuvimos una charla en la que salimos. Claro. No, ellos lo que hacen es tejer la fibra de las hojas de la banana. ¿Y qué es lo interesante en este proceso? Que además dan mano de obra a las poblaciones rurales, y especialmente, estoy buscando ahora cómo se llama la marca, lo que hace es dar trabajo a mujeres que son sostén de hogar. Eso es lo que iba a decir, la economía circular también tiene que ver con dar trabajo a la gente que está, digamos, más vulnerable, como no sé. Se me ocurre el caso de Manos del Uruguay, por ejemplo, que esa empresa tan emblemática, donde vos te comprabas la ruana, y esa ruana te decía qué señora te lo había tejido, en qué ciudad de Uruguay. Fue como pionera, no había muchos casos donde uno se comprara una bufanda y te dijeran el nombre y el apellido de la persona que te lo había tejido, y en qué ciudad y en qué pueblo, tal vez cuánto tiempo tardó en hacerlo. Bueno, y ese tema está muy vinculado a la economía circular y precisamente la trazabilidad, porque lo que se quiere es conocer el origen, de dónde viene, saber exactamente con qué está hecho. O sea, el tema de la trazabilidad y la transparencia es importantísimo. Y además tener en cuenta que cuando se crean esos empleos, como vos estuviste mencionando, tienen que ser empleos legales, ¿no es cierto? Formales, tal cual. El empleo decente. Incluir a la gente en el circuito formal, en una industria que tanto la del calzado como la de la indumentaria está tan golpeada por la informalidad y por el trabajo esclavo y por el trabajo infantil, no particularmente en Argentina, sino en el mundo. Mostrar eso es un valor agregado, porque somos industrias que generamos mucho trabajo genuino, trabajo en los hogares muchas veces, porque muchas veces son trabajos a domicilio. Mostrar todo eso y mostrarlo desde el lado de poder hacerlo bien y agregarle valor a través de eso me parece que es fundamental. Y también mostrar, pensaban cuando hablabas pensaba en las tejedoras, lo autóctono. Nosotros tenemos muchas cosas autóctonas que podemos mostrar en cuero, en telas, en un montón de cosas que tienen que ver con nuestro país, con nuestros gauchos, con nuestra pampa, y aparte tenemos excelentes diseñadores. Acá hay unos cuantos hoy. Entonces me parece que todo eso tiene que
tiene que ayudarnos a posicionarnos acá y en el exterior también. Yo sé que hoy parece tan difícil cuando están la mayoría de las fábricas cerradas pensar en eso, pero me parece que poder trabajar lo que es la marca país, yo en 20 y pico de años que trabajo en la Cámara, no hay año que no hacemos algún proyecto para trabajar un poco la marca país y el producto argentino, porque cuando hay turistas, hoy no hay, pero cuando hay turistas, lo primero que viene el turista a buscar es un buen zapato. Y el que está acostumbrado a usar un buen zapato argentino, va al exterior y se compra otras cosas, pero en general vos, el que tiene un buen zapato acá, ya tiene su horma, ya tiene... Sí. Yo el zapato me compro la cartera, capaz me compro otra cosa, pero es como que el zapato es, gracias a Dios, hay que cuidarlo mucho, es un valor hermoso de nuestra industria, de nuestro cuero, nuestros materiales. No hay por qué usar siempre cuero, pero obviamente el cuero es un producto de la carne, es un producto muy genuino, muy argentino, muy duradero. Han encontrado zapatos 5.000 años después abajo de la tierra y el cuero estaba bien. El otro día, no sé en qué país, en Armenia creo que fue, encontraron un zapato después de 5.000 años y lo encontraron entero, o sea, qué más lindo que tener una linda bota de cuero, cuidarla y reciclarla y convertirla en otra más linda, aunque me compre otra, pero me parece que darle un poco valor a eso. Y en Argentina, gracias a Dios, las mujeres ahora estamos medio golpeadas económicamente, pero somos las que consumimos el 80% de los zapatos que se fabrican, así que acá habrá unos cuantos fabricantes de hombres que nos deben querer que gastemos. Aunque reciclemos, que sigamos gastando y sigamos eligiendo los productos argentinos. Así que bueno, creo que respondimos todos, vi un montón de caras que conozco. Si querés, Marce, desmutear, vamos a hacer nuestro... Está Patricia. Bueno, el que tenga alguna consulta, quiera hacer una pregunta, ustedes tienen mi mail y el mail de la asociación, así que con mucho gusto. Ahí la veo a Graciela Galego, que va a dar una charla el 5, Graciela. Así que bueno, les agradecemos a todos por haber estado hoy, los esperamos en las próximas charlas, y bueno, le damos un aplauso grande a Patricia. Genia total. Somos jóvenes de espíritu, Patricia. El resto Muy bien, Patricia, muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Mariana quiere hacer una pregunta. A ver, Mariana, te escuchamos. O levantó la mano para agradecer. Hay una manita levantada de Mariana. Creo que están todos desmuteados. A ver si hay alguna pregunta más. Mi perro quiere preguntar, parece. No, estamos todos. ¿Seguro? Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a mandar la presentación por mail a todos los que la quieran. Y los esperamos para la charla del 28 que va... No, Patricia sí, el 28, no, el 30, perdón. La charla sobre escucha el 30, el 5 el jueves que viene. La de Graciela. Y bueno, mañana online, los que les interese, de 10 a 12. Y el día 28 la de Exporta Simple. Así que cualquiera que todavía no recibió la información, nos escribe un mail y le pasamos el Zoom de cada una de estas charlas. Gracias, Patricia, gracias a todos por tomarse este tiempo para charlar con nosotros.